Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar de este mundo nos estén sintonizando. Nuevamente, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en esta ocasión nuestro devocional va a estar enfocado en cómo se debe de comportar un cristiano que está viviendo en el mundo. Ojo, no estoy diciendo que el cristiano sea un mundano, sino cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos al vivir en un mundo en donde estamos llenos de idolatría. Mis hermanos, para este devocional nos vamos a ir al capítulo número 3 del libro de Daniel. Y vamos a ver lo que la palabra nos enseña a través del comportamiento de 3 jóvenes que se comportaron firmes en su fe. Capítulo 3 de Daniel dice así: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mis hermanos, aquí estamos viendo primeramente que estamos hablando de la Gran Babilonia antigua. Y esa Gran Babilonia antigua se le conocía como la cuna de la idolatría, porque hacían todo excepto adorar a Dios. Y así está el mundo en estos tiempos, mis hermanos. Hacen de todo, pero no reconocen al Señor, no quieren escuchar del Señor, no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Salvador. Nosotros estamos viviendo en una Babilonia similar. Estamos viviendo en medio del mundo, en donde se adora cualquier cosa, pero menos a Dios. Y dice el versículo 2: Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Mis hermanos, así también está el mundo. El mundo va a querer imponer sus propias reglas. El mundo, como lo estamos viendo en estos momentos, ya está proclamando cosas que van en contra de la voluntad y la soberanía del Señor. El mundo, mis hermanos, ya está promoviendo y ya está aceptando cosas que son abominación al Señor, como por ejemplo el matrimonio entre el mismo sexo, por ejemplo la unión libre, por ejemplo cuando se sacrifican a los bebés mediante el aborto. Por ejemplo, mis hermanos, que tú puedes adorar cualquier cosa, pero si hablas del Señor, eso ya es un delito. Lo que están viviendo en Asia, en África y en Europa, ellos tienen la libertad de hacer lo que sea. Pero si tú predicas el Evangelio, pero si tú hablas de Jesús, puedes incluso ser condenado a la cárcel y en algunos lugares hasta puedes ser condenado a muerte. Mis hermanos, el mundo en estos tiempos está como la antigua Babilonia. Van a querer imponer sus leyes, van a querer presionarte y van a querer meterte miedo si no haces lo que el mundo te esté diciendo que para ellos está bien.
Fíjense, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así estamos ahorita, mis hermanos. Cuando se refiere a que llamaron a los consejeros, a los capitanes, a los magistrados, a los oidores, a los jueces, ellos representan al mundo, a los inconversos, a los que todavía no han reconocido al Señor. Y como tales, ellos se van a postrar mediante el miedo o mediante una conveniencia, se van a postrar a adorar las cosas del mundo, pero no al Señor. Y es una clara reflexión de que la antigua Babilonia también se está reflejando en esos momentos. Nosotros estamos viviendo en medio de un mundo de idolatría, en donde cualquier cosa es legal, cualquier cosa es aceptable, pero adorar al Señor se está volviendo cada día más difícil. Pero fíjense, aquí es donde intervienen los cristianos. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mis hermanos, nosotros no busquemos la aceptación del mundo. El mundo siempre va a estar en contra de nosotros por nuestra adoración y por nuestra devoción al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos y cuando la gente se entera de que nosotros somos cristianos, el mundo nos va a aborrecer. Va a hacer lo que sea para que nosotros callemos. Es como el ejemplo de estos tres muchachos. Ellos eran conocidos por su devoción a Dios y por eso fueron acusados. En algún momento, mis hermanos, nosotros vamos a pasar por esa misma situación. Nos van a acusar de estar adorando al único Dios verdadero, y por lo cual muchas veces vamos a pasar por tribulación por causa de nuestra fe. Pero escrito está, mis hermanos, en el mundo tendréis aflicciones, y entre medio de esas aflicciones, mis hermanos, va a estar la persecución y va a estar el odio hacia los cristianos y la predicación del Evangelio. Entonces, versículo 13 dice: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense, continúan las amenazas contra ellos. Continúan las amenazas contra el cristianismo. Continúan las amenazas contra nuestra fe. Y eso es lo que va a hacer el mundo, mis hermanos. Nos va a llevar al límite. Pero eso también lo permite el Señor para saber si en verdad estamos bien parados en la fe o no. Dice la palabra que muchos apostatarán de la fe. Y si el Señor permite esas situaciones, es para saber si en verdad estamos firmes o no. Y para saber si en verdad somos cristianos genuinos,
dispuestos a dar nuestra vida por causa del Evangelio, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense la actitud de estos tres muchachos. Ellos estaban enfrente de Nabucodonosor, y Nabucodonosor ya los había sentenciado de que si no se postraban, iban a ser echados al horno de fuego. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Una fe bien parada. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mis hermanos, estos tres amigos exaltaban a nuestro Dios muy por encima de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que estos tres amigos le estaban diciendo? Literalmente, en otras palabras, a Nabucodonosor: tú no eres el que tiene el que tiene el poder es Dios. Y si Dios va a obrar, siempre va a ser a nuestro favor. Y esa es una verdad, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso. Nosotros estamos protegidos por el Señor. Y esa confianza que reflejan estos tres es la confianza que nosotros tenemos que tener y que debemos tener cuando se nos presente en ese momento en el que nos quieran señalar y acusar por nuestra fe. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mis hermanos, qué gran fe, qué gran seguridad y qué gran amor por Dios y por su palabra demostraron esos tres amigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar también. Ante cualquier situación, ante cualquier negación, ante cualquier amenaza que nos quieran hacer por causa del Evangelio, nosotros debemos de permanecer firmes, debemos de permanecer con nuestra fe, y la fe es la que nos va a dar la fuerza para poder superar y soportar lo que se nos va a venir encima, mis hermanos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La ira se viene mucho más aumentada, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Muchas veces nos vamos a sentir con miedo, amenazados. Vamos a sentir que vamos a estar atrapados, amarrados de manos, mis hermanos, pero siempre, siempre confíen en el Señor. Él siempre va a tener el control de todo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. No importa quién estén enfrente de ti, mis hermanos, o quienes quieran hacerles frente, el Señor se va a encargar de ellos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mis hermanos, de que vamos a pasar por tribulación, de que vamos a pasar por el fuego, lo vamos a tener que hacer en algún momento de nuestra vida cristiana. Pero la palabra dice: aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. La palabra dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. La palabra dice: no teman, confíen,
yo ya vencí al mundo. Y el Señor se revela en su palabra, que pase lo que pase, mientras tú tengas fe y mientras tú no niegues al Señor, mientras no apostasíes de la fe, mientras tú tengas tu fe muy fuerte, mientras tú creas en el Señor y confíes en el Señor, no importa por lo que pases, Él va a estar contigo. Y todas las amenazas y todos los problemas y todas las circunstancias no te van a tocar. Vas a ser echado al fuego, pero el fuego no te va a quemar. Ahora, versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en moladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nuestro Señor siempre se va a manifestar, no importa a quiénes ni en qué circunstancias, pero el Señor siempre se va a manifestar. El Señor siempre va a demostrar su poder. El Señor siempre va a demostrar que Él tiene el control de todo. Pero muchas de las veces, mis hermanos, Él también nos va a utilizar a nosotros para gloriarse a sí mismo. A nosotros nos va a hacer pasar por pruebas, pero nosotros vamos a ser utilizados como instrumentos para que el mundo que está allá afuera, para que los inconversos que están allá afuera, se den cuenta de que en verdad existe un Dios y que ese es nuestro Dios, que todo lo puede, que todo lo controla, que nada se le escapa, que Él tiene el dominio de todo. Nosotros vamos a ser utilizados para dar testimonio, así como estos tres amigos, de que Dios es real, de que Dios existe, e incluso los grandes de este mundo se van a postrar ante la presencia del Señor. Pero también es una gran bendición ser utilizados por Dios para sus propósitos. Cuando usted es pasado por tribulación, el Señor lo está utilizando a usted para su gloria. Y cuando uno es utilizado por el Señor, mi hermano, eso es una gran bendición. Primeramente, porque el Señor lo ha escogido a usted. Segundo, porque durante el proceso, durante la tribulación, el Señor siempre va a estar con usted. Y al final, por medio de usted, el Señor se va a glorificar a todo el mundo inconverso que todavía no cree en Él. Y usted va a ser parte de esa gran bendición. Usted va a ser parte de esa promulgación del Evangelio vivo. Mis hermanos, capítulo 3 de Daniel nos muestra cómo debemos de comportarnos cuando estamos viviendo entre un mundo idólatra, entre gente que no ha reconocido al Señor, entre gente que niega a Dios. Cuando se enteran que nosotros somos cristianos, ahí van a empezar las tribulaciones. Van a empezar a presionarnos, a meternos miedo para que nosotros dejemos de confiar en nuestro Señor y alejarnos de la fe. Pero la palabra dice: sean fieles, sigan, peleen la buena batalla, no se alejen. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar con ustedes. Y cuando confiamos en el Señor y resistimos hasta el final, el Señor nos va a bendecir.
el Señor nos va a librar y nosotros vamos a ser testimonio de lo que en verdad hemos creído. Mis hermanos, este fue el devocional de este día. Espero que sea de bendición para muchos. Y la palabra que es viva y eficaz, pues siempre llega con un mensaje de prevención, pero también con un mensaje de esperanza, de amor y de que pase lo que pase, pues el Señor tiene el control y el Señor está con nosotros. No importa la situación, Él siempre lo permite. Y si lo permite es con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Gloriarse, pero también utilizarnos a nosotros como parte de esa bendición. Si es que si usted está pasando por alguna tribulación, no se preocupe, mi hermano. Simplemente sea fiel, sea firme, confíe en el Señor y espere en el Señor, que al final, no importa qué tan caliente esté el horno, el Señor va a estar con usted y lo va a desatar y el fuego no lo va a tocar. Es más, como dice la palabra, ni a humo usted va a oler. Vamos a despedirnos, mis hermanos, orando. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que llega a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Gracias por esas palabras de aliento, de confianza y de seguridad que tú has dejado en este libro maravilloso que es la Biblia. Bendito Dios, te pido que si alguno de mis hermanos que estén escuchando en este momento esta sintonía, independientemente de en qué lugar estén, si están pasando por una situación difícil, que seas tú, mi Dios, obrando en la vida y en la circunstancia de cada uno de ellos, Padre amado. Te pido tu misericordia, Señor, te pido tu paz, te pido tu templanza, Señor, pero sobre todo ese regocijo, ese gozo, Señor, que solamente nosotros tenemos al saber que a pesar de que el problema sea muy grande, tú peleas nuestras batallas y que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a abandonar, Señor. Simplemente que tú quieres que nosotros pongamos más firmes nuestra fe, que pongamos una fe más fuerte, Señor, una fe más duradera. Y al final, mi Dios, siempre te vamos a dar la gloria y la honra, porque solamente tú nos has sacado de ese problema. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por utilizarnos como instrumentos para predicar el Evangelio a través de esta estación de radio. Te pido tu bendición por cada uno de mis hermanos que están trabajando, aportando su granito de arena, no por deuda, Señor, sino por amor al sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros y también, Señor, por el cumplimiento de la gran comisión de un mandato que tú nos diste, que es ir y predicar el Evangelio a todos los lugares del mundo y a todas las personas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta estación de radio, a los hermanos que hacen posible esto. Bendice su ministerio, su familia, su trabajo, su salud, Señor, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte y sea para darte la gloria y el honor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Así es, mis hermanos, este fue el devocional. Dios me los bendiga y si Dios permite, nos estaremos escuchando la semana que viene con otro mensaje del Señor. Tengan excelente día. Dios me los bendiga.